Bendecidos con toda bendición, todos los hermanos a los cuales Dios tenga bien eh, llevar a cabo esta transmisión que queremos sacar adelante eh, para la edificación y la claridad del misterio, para dividir entre la sombra y la luz, para dividir la verdad de la casi verdad que representa un engaño. El tema de hoy es un poquito difícil de comprender en, en una mente de pronto que no permita abrirse al conocimiento pleno de la gloria de Cristo, o sea, que traiga algunas sombras en la religión, alguna contaminación del sistema religioso, que es todo lo que se conoce que adore a Dios por fuera de sí mismo, y todo lo que compenda con aquellos que no fueron escogidos para el Evangelio de la gloria de Cristo. Y en el transcurso de la transmisión, pues iremos viendo la importancia de poder distinguir, de poder trazar de qué se trata la puerta angosta. ¿Sí? Sabemos, conforme a lo que dice Gálatas, dice que así como actuó el Espíritu en Pablo para el Evangelio de la circuncisión, este Espíritu también había actuado en Pedro para el Evangelio de la incircuncisión. Entonces vamos a estar hablando de esto a profundidad, por qué conocer a Jesús en los días de su carne, según la carne, es conocer al anticristo de Jesús resucitado en gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Hay dos maneras o hay dos cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Jesús de Nazaret en los días de su carne, según la carne, no tenía la gloria. ¿Sí? Por eso dice que se proveyó un cuerpo con semejanza de hombre de pecado. ¿Sí? Semejanza, no que pecado, semejanza. Él pudo vivir sin pecado delante del Padre. Ahora, muere y resucita, ¿sí? Y la oración que hace en Juan 14 es pidiendo la gloria que se le había dado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Esa gloria de poder conocerse según Dios. Entonces dice, voy al Padre y, bueno, lo que estamos diciendo es que Él se hizo el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son uno, solo que adquirió ese conocimiento Padre de esa gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Ahora, por ejemplo, quiero comenzar leyendo Romanos 15, 18. Dice, pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Está hablando de Cristo Jesús antes de la cruz, ¿sí? Dice, otros versículos dicen, por ejemplo, que vino bajo la carne y bajo la ley, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ese era el evangelio antes de la cruz, ¿sí? El que él desarrolló, el ministerio que Jesús, en los días de su carne, antes de la crucifixión, el ministerio que desarrolló fue el evangelio de la circuncisión. Este evangelio fue dado por este tiempo, estos 3 años. Ahorita vamos a meternos con Mateo y vemos cuáles eran las instrucciones de poder dar este evangelio y qué tenía vigente este evangelio. Este evangelio llega hasta la cruz porque la ley fue hasta Cristo. Ley y circuncisión es lo mismo, ¿sí? La ley fue hasta Cristo, hasta la cruz de Cristo, y resucitó para establecer un nuevo pacto. Recuerde que aquí en este grupo compartimos esta verdad que dice que nos afirma que la sangre derramada en la cruz del Calvario fue la firma para darle vigencia al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, a que entre en vigencia el pacto eterno. Termina el pacto añadido y comienza el pacto eterno. Dice, bueno, vamos a tocar qué compende
la circuncisión o qué compendía, porque estamos diciendo que fue hasta la cruz. O sea, este espíritu, por eso es que queremos dejar muy claro que conocer a Jesús en los días de su carne, según la carne, ¿sí? Pero esa carne tenía el Espíritu de Dios, ¿sí? Esa carne tenía el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a leer Mateo 10, del 5 al 9, del 5 al 8, perdón. Dice, en esto compendía lo que significa el Evangelio de la circuncisión que fue hasta Cristo, hasta la cruz de Cristo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme esta, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, o sea, no cobren. Escúcheme esto, mire, cosas que tenía vigente el Evangelio de la circuncisión, cosas que tenía vigente el Evangelio de la circuncisión. Recuerde que estamos explicando por qué conocer a Jesús de Nazaret en los días de su carne, según la carne, es conocer al anticristo de Jesucristo resucitado en gloria, ¿sí? Porque esto es el anticristo del Evangelio de la gloria en la incircuncisión que le fue dado al apóstol Pablo. Estamos trazando una línea de verdad con la palabra, estamos obedeciendo al único apóstol capacitado por el Espíritu, escogido por Dios, no de hombres ni para hombres, sino escogido por Dios, el cual resucitó a Jesucristo de los muertos. O sea, te está dando pistas, te está diciendo, el cual lo escogió después de la resurrección para que llevase a cabo la verdad y la gracia que venía, que prometió Jesús. Entonces, ¿qué estaba vigente? Dice, primero le da una instrucción, dice, en camino de gentiles no vayáis. ¿Sí? Hemos demostrado por la escritura que los apóstoles de la circuncisión, ¿sí? Que las columnas, las cuales eran conocidas de la iglesia de Jerusalén, esto es muy importante, la iglesia de Jerusalén, los judíos consideraban como columnas a Juan, a Pedro, a Santiago y a Judas, ¿sí? Como columnas de la iglesia. Había algún resto también. Entonces, pero cuando tú vas y el evangelio que le fue predicado a Pablo dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, te está haciendo diferenciar entre algo que consideraban los judíos según la mente de Moisés y lo que consideraba el Espíritu según la mente de Cristo. ¿Sí? Una columna, la iglesia, ¿sí? Baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque la iglesia que era formada por el apóstol Pablo vivía en la verdad y la gracia. Mire lo que dice aquí, dice, sana a los enfermos. Ahora, si usted viene conmigo a lo que hizo la cruz del Calvario, esta cruz te dice que Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades por medio de la cruz. ¿Sí? Aquí dice, echad, resucitad muertos, echad fuera demonios. La circuncisión tenía como presente los demonios. Por eso vemos que un demonio le dice a Jesús, no ha llegado nuestra hora. El mismo demonio sabía cuál era la hora. Hoy, muchos, ¿sí? Sabemos que en el reino que predicó, este reino que se acercó, el abreboca lo dio Jesús. Lo quiso establecer el apóstol Pablo diciendo que los de reputación nada nuevo le enseñaron. ¿Sí? Él es el más pequeñito del reino. Mira, tú estás en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué estás en el reino de Dios? Porque tú tienes una escogencia desde antes de la cruz, ¿sí? Para que en este tiempo, en vida que tienes, Dios te arregló el futuro para que tú conozcas
porque eres hijo de Dios en su reino. ¿Sí? Entonces, estás en el reino de Dios y tú no tienes la estatura del apóstol Pablo. ¿Sí? A ti se te considera, porque él fue el más pequeñito, a ti se te considera más adelantado en alguna estatura espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha preparado la mente para que en este tiempo se pueda recibir los misterios. Entonces, ¿qué hace Jesucristo hombre? Que es la estatura de los que han alcanzado la madurez espiritual. ¿Sí? Comienza a revelar los misterios que el apóstol Pablo escribió, ¿sí? Escribió para el otro que edificaría encima. Porque él sabía, como él lo expresa, que de solo primero va a ser la apostasía, cuando yo sea quitado, vendrán los rapaces, sí, contumaces, y él hablaba sobre todo, dice, sobre todo los de la circuncisión. Sí, ¿por qué? Porque eran los que contaminaban, por eso ellos eran el espíritu del anticristo de, de Jesucristo resucitado en gloria. Vamos a seguir adelante. Entonces, estaban presentes los demonios. Este demonio sabía cuál era su hora era la cruz del Calvario. Por eso nos dice que los exhibió, ¿sí? Los exhibió y los venció por medio de la cruz. Este vencer tiene que ver con la palabra destruir para siempre, ¿sí? Esta palabra destruir para siempre y sin memoria. Entonces, destruir para siempre y sin memoria, ¿en cuál mente? Pues en la mente de Cristo. Cuando la persona religiosa o la persona que ha recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu de la circuncisión, ¿por qué? Porque todo compagina muy bien. Por ejemplo, el espíritu de la circuncisión nos está diciendo acá que los demonios estaban presentes. El espíritu de la circuncisión dice que Satanás anda como león rugiente. El espíritu de la circuncisión dice que las enfermedades, que no hay poder contra las enfermedades. El espíritu de la circuncisión dice que todo esto está vigente después de la cruz. Pero el espíritu que hemos recibido de Dios, dice, el espíritu de la gracia que hemos recibido de Dios, nos revela todas las cosas que se nos han concedido. Eso es una palabra de consumación. ¿Dónde se nos concedieron? Primero, desde antes de la formación del mundo, ¿sí? Y físicamente en un sacrificio expresado de Jesucristo mismo en carne para poder establecer el nuevo pacto, el pacto de todas las cosas nuevas. No es que hubo un nuevo diablo o un diablo reformado o que hubo enfermedades reformadas y que él no se las llevó, sino que resucitó con enfermedades nuevas. No. No es que hubo demonios, sí, no. Eso quedó destruido en la cruz, destruido en la cruz. Porque esto es difícil de aceptar o de creer de primera mano, aunque confesamos que usted está recibiendo el espíritu de la verdad, el espíritu de la gracia, el espíritu de la consumación de todas las cosas para que camine en lo que está consumado. Mire, dice que vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, él vino a cumplirle, dice, el siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A cuáles padres? A los padres de los judíos, ¿sí? A los que Pablo dice, nuestros padres en el desierto. Estas promesas fueron hechas y se tenían que cumplir. Entonces Jesús venía a ser siervo de la circuncisión, o sea, de la ley, todo lo que compete el judaísmo. ¿Para qué? Para confirmar que no se les mintió, para confirmar que lo que dijeron los profetas, ellos lo interpretaron mal, pero la verdad era esta, ¿sí? Hechas a los padres. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque después de la cruz, escúcheme, todas las cosas fueron hechas nuevas, nada quedó viejo. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces, por ejemplo, miremos lo que dice Corintios 2, del capítulo 11, el versículo 4 en adelante. Mire, dice, porque si bien alguno
predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, está comenzando Pablo a distinguir porque hubo un caso en los Gálatas, ¿sí? Entonces él en los Corintios ya estaba alerta porque había enviado una carta de rectificación a los Gálatas acusando a Pedro directamente de hipócrita y de simular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos, en la circuncisión se les da una indicación importante, en la circuncisión a los apóstoles de Jesús antes de la carne, se les da una indicación importante: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque a los gentiles no se les podía hablar de la ley, porque la ley fue añadida al Sinaí, ¿sí? La ley fue añadida en el monte Sinaí, y en ese monte la ley fue a los judíos, ¿sí? Entonces la ley no era para los gentiles. A los gentiles no se les podía decir que se le van a echar fuera a los demonios. A los gentiles fueron injertados por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios fueron injertados. Entonces envían a Pablo con el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio de la gloria de Jesucristo, que hemos podido notar, entender y dar a conocer que es la puerta angosta, ¿sí? Haga de cuenta que esta es una puerta angosta, una sola. A lo que se le añade la ley o la incircuncisión, se hace una puerta ancha. Por esa puerta de esa mezcla entran muchos, ¿sí? Muchos que andan perdidos. ¿Por qué? Porque esa es una mezcla de santidad y pecado. Entonces, esa es la mente inicua, que no es capaz de aceptar que Dios lo hizo perfecto con un solo sacrificio para siempre, sino que se ve según la carne en las fallas que tiene. Por eso también el Espíritu nos dice, ¿no? En el versículo, en 2 de Corintios 5, 15 y 16, nos dice de la siguiente manera: ...2 de Corintios 5, 15 y 16, dice que ya no vivimos para sí mismos, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó de los muertos, ¿sí? Dice, y que aquel que murió y resucitó de los muertos, después de esa muerte y resurrección, a nadie conocemos según la carne, y que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque al conocernos así, Cristo nos desmenuza. Cuando usted conoce a Jesús en los días de su carne, según la carne, usted está conociendo al anticristo del Jesús resucitado en gloria. ¿Por qué? Porque si usted lo conoce en carne, lo desmenuza, ¿sí? Sobre el que yo cayere, lo desmenuzaré, dice la palabra. ¿Y por qué lo desmenuza? Bueno, desmenuza es volver un pedazo, póngale un pedazo de barro, partículas pequeñas extendidas. Lo que va a generar es división, ¿sí? Lo que va a generar es estado de la carne. ¿Por qué? Porque la circuncisión no es para los gentiles, ¿sí? Para los gentiles fue la incircuncisión, y el apóstol de la incircuncisión fue el apóstol Pablo, ¿sí? Como todo se tergiversó, ¿sí? Según la Babilonia expresada físicamente en la tierra, el primer papa fue uno de la circuncisión que era enviado a la circuncisión, pero los gentiles en toda la tierra, el apóstol es el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando se conoce a Jesús en los días de su carne, se predica otro Jesús. Por eso el apóstol Pablo, así como lo dice en 2 de Corintios 11, 4 y 5, habla, dice que este otro Jesús que venían predicando era otro Jesús. Escúchenme, el mismo nombre Jesús, porque Jesús es resucitado en gloria, pero ellos traían el nombre de Jesús sin gloria, el de antes de la cruz,
el que echaba fuera demonios, el que imponía manos para bendecir a los niños, el que enseñaba la circuncisión, porque vino a ser siervo de la circuncisión. Por eso se les dice, mire, cabezones, ustedes 12 no pueden ir al camino a camino de gentiles, porque los gentiles no se les va a dar esto. Si les damos esto, los matamos, los hacemos caer de Cristo. Un ejemplo muy importante de que la iglesia cayó de Cristo, cómo comenzó a caer de Cristo, fue los Gálatas, con la hipocresía de Pedro. ¿Sí? ¿Cuál hipocresía? Cuando simulaba hablar diciendo, como dice Efesios 1:3, hermanos, bendecidos con toda bendición. Y luego le decía, pero hay que guardar el sábado, pero hay que circuncidarse, pero hay que honrar a Moisés. No. La ley la ley o circuncisión, que es lo mismo, fue hasta la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, conocer a esos apóstoles y de lo que enseñaron, porque eso no se detuvieron, ellos fueron a todas las iglesias que estaban levantadas en Cristo por el apóstol Pablo, como cuando comenzó a honrar su ministerio, porque también tenemos que decir que cuando él dijo yo honro mi ministerio, pues antes no lo estaba honrando. ¿Sí? Y se metía a formar a celo a todos esos judaizantes y a esos judíos y a los apóstoles. ¿Sí? Por eso aquí los acusa abiertamente. Ellos predican otro Jesús. El mismo nombre, pero es otro Jesús. ¿Cuál? El de antes de la cruz, el anticristo de Jesús resucitado en gloria. ¿Sí? Y dice, y ellos traen otro espíritu. Ay, sí, otro espíritu. ¿Cuál? Bueno, el que se les fue dado cuando fueron enviados y que se les dijo que caminos gentiles no vayáis. Y otro espíritu, ¿por qué? Porque ese espíritu tiene doctrina de demonios, porque en ese tiempo no había sido el tiempo de los demonios en la cruz para destrucción, sino fue antes de la cruz y en ese tiempo estaban vigentes los demonios. Por eso el que tiene ese espíritu tiene doctrina de demonios en la mente y en la boca. ¿Sí? Porque lo que cree confiesa. ¿Y está bien? No. ¿Por qué? Porque te está dando un espíritu que caducó en la cruz de Calvario, que no tenía gloria, pero que recuperó la gloria en la resurrección, la gloria Padre en resurrección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Gálatas 2:7 nos habla de que hay dos evangelios. ¿Sí? Uno que fue hasta la cruz, la circuncisión, que se le fue dado a Pedro, por eso le dicen, en ti edificaré mi iglesia, pero esa iglesia iba a ser de 3 años, ¿sí? Y que confiaba en que él iba a renovar el entendimiento para entrar a la gloria y no le diera a los gentiles, no le diera ley, pero lo que hizo fue darles ley. Por eso el Espíritu le dice a Pablo, vámonos de aquí, porque no van a recibir tu testimonio de mí. ¿Sí? Y al apóstol se le reveló la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo. Por eso Juan, por ejemplo, cuando se le envía el ángel para que lo confundiera en Patmos, el apóstol Juan vio una iglesia sin nombre. Porque dice, al que venciere le daré un nombre nuevo. O sea, la iglesia no había vencido y no se le había dado el nombre. O sea, el nombre no lo trajeron ellos, lo pudieron haber entendido, pero no lo desarrollaron. ¿Por qué? Porque la ley se enseñorea de la carne. ¿Y cómo se enseñorearon de todas las iglesias? Dándoles ley, porque la ley se enseñorea de la carne. Y estos recién nacidos en el Evangelio de la Gloria estaban muy pequeñitos. Por eso el apóstol dice, yo quise hablarles como a espirituales, pero me tocó darles leche, porque ustedes todavía andan en celos, en contiendas, y así andan los hombres. Entonces él les traía la revelación de la gloria, porque él dejó de ser humano y pasó a ser Dios, y trajo todo el conocimiento de la gloria de Cristo en sí mismo. El único, escúcheme, el único que le predicó Jesucristo resucitado en gloria fue el apóstol Pablo, a nadie más. O sea, habiendo ido ya al Padre y traer la gloria de la resurrección, el conocimiento de ser Dios, esa gloria que pidió que se la devolviera la que tenía antes de la fundación del mundo. Entonces este único apóstol, hermano, fue silenciado cuando fue decapitado en Roma, ¿sí? Y fue una muerte, pues anunciada, ¿no? Porque 40 judíos juraron no comer nada hasta que este muriera, porque este hombre no convenía que viviera. Obvio que va a convenir que viva esta verdad.
Si se le cae el negocio a todos los mentirosos, se le cae el lucro a todos esos contumaces que durante 2000 años han engañado a las masas. ¿Sí? Entonces aquí hacemos una división, ¿sí? Una división para que usted distinga la sombra de la luz, ¿sí? Y luego bailes con la sombra, ¿sí? Que la sombra no te haga nada. ¿Por qué? Porque ha sido alumbrado. Yo creo, amados hermanos, que somos alumbrados, siempre alumbrados. Entonces esto no es un evangelio de hombres. ¿Por qué? Porque Pablo acusa a los hombres que andan todavía en contiendas, en disensiones y en desacuerdos. El único evangelio que guarda la unidad del Espíritu se llama el evangelio de la incircuncisión y le fue dado al apóstol Pablo y él escribió el misterio para que nosotros, Jesucristo hombre en este tiempo, el que haya alcanzado la mujer espiritual, pueda abrir los sellos y mostrar los misterios revelados. Entonces, como se nos fue mostrado el misterio de la gloria de Cristo, sale la sombra a la luz, porque la sombra no existe, pero la luz la saca, dice, por eso es necesario que todo lo oculto salga a la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente llega la luz, la sombra sale. Entonces esta sombra es lo que mezclaron con la luz. Y les pareció bien. ¿Por qué? Porque Pablo fue quitado, se tomaron todo el negocio, ¿sí? Se tomaron toda la iglesia, comenzaron a pedir templos, a pedir sacerdotes, a decirle que no habían vencido y prácticamente no se perdió la identidad. ¿Sí? Entonces, ellos venían predicando otra identidad, pero de un Jesús antes de la cruz. ¿Sí? Este Jesús que habla de demonios, este Jesús que veía a Satanás, este Jesús que estaba la enfermedad vigente, este Jesús que tenía, imponía manos, ¿sí? Y este Jesús que desmenuza, porque él dice que el que lo conozca así lo iba a desmenuzar. Y desmenuzar es que lo va a desintegrar. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. Por eso él dice, yo seré levantado como la serpiente en el desierto. Entonces, cuando él resucita, ¿sí? Recupera la gloria de ser padre en sí mismo y se le revela al apóstol. ¿Por qué al apóstol? Primero, sabemos que Pablo dice que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo y apartado del vientre de la madre. O sea, todo lo que él aprendió en el judaísmo, porque él era candidato a ser sumo sacerdote de ese tiempo. Él era la perla que tenía Gamaliel y el judaísmo para sacar un nuevo sumo sacerdote. ¿Sí? Pero Dios lo deja, lo permite, que aventaje, es más, le daba ese espíritu para que conociera más y se le revelara más. ¿Por qué? Porque lo iba a necesitar a esa medida. Lo iba a necesitar a esa medida, ¿para qué? Para poderle revelar la gloria. ¿Por qué? Porque si hubiera sido Pedro como era del vulgo, Pedro era sin educación, pues Pedro le iban a decir, mire, esto fue lo que dijo Isaías 750 años antes de Cristo. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Bueno, porque había un propósito de haberlos escogido sin educación religiosa y sin ninguna clase de educación. ¿Cuál era el propósito? Que no lo reconocieran de inmediato, sino cuando él se lo revelara o cuando Dios se lo fuera revelando. ¿Sí? Porque si lo reconocen, pues no lo matan. Y él sabía que tenía que morir en la cruz para darnos redención a todos, porque era necesario, no había otro camino. No había otro camino. Entonces, resucita, recibe la gloria de ser el Padre, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces ya no somos vientres, o sea, vi a 3 testigos, sino vi uno. Y ya no vemos 12 columnas de Babilonia, sino vemos una, la iglesia, que fue edificada por el misterio oculto, por todos los tiempos y las edades, que es Jesucristo resucitado en gloria, predicado al apóstol Pablo, ¿sí? Y dejó escrito para nosotros en este tiempo. La mente de Cristo dejó de operar cuando Pablo fue quitado, ¿sí? Y hoy está volviendo. ¿Por qué? Él dice así, por ahí hay un salmo que dice, al tercer día, en las primeras horas de la mañana, acabaré la maldad de mi casa.
¿Cómo? Diciéndole cómo, la maldad fue destruida en la cruz, conócete según el Espíritu, tú eres Jesucristo hombre resucitado, más que vencedores, no vas a vencer nada, así como de la misma manera, escúchame esto, para presentar perfecto a todo hombre, porque eso hace Jesucristo hombre, presentar perfecto a todo hombre. Yo no puedo decirle a alguien que es perfecto diciéndole que tiene demonios. Yo no puedo presentar a alguien que es perfecto por un sacrificio en la cruz, por el sacrificio de la cruz, diciéndole, vives en pecado, tienes pecado. No, esto no se trata del bien y del mal, esto se trata de la ignorancia y del conocimiento de la gloria. Cuando pases al conocimiento de la gloria, que solo lo tiene un apóstol, entenderás muchas cosas que no has entendido. Se te acaban esas luchas que la circuncisión y la mezcla con la gloria sabe que tienes en la mente, se acaban. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Entonces te convence, como dice Romanos 6:6, te convence que el hombre de pecado fue muerto. ¿Hace cuánto? 2000 y pico de años. Entonces tú has venido con un engaño en la mente de la circuncisión a la cual fue entregado Jesús de Nazaret en los días de su carne, según la carne, pero la orden es la siguiente. A nadie conocemos, después de la resurrección, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. ¿Por qué es tan importante este verso? Porque de eso depende que seas limpio en la mente. Eso depende que seas alumbrado en la mente de Cristo y toda sombra que transmitía Pedro sea quitada. ¿Sí? Sea quitada. Ahora, dice 2 de Corintios 5:17, que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Recuerde, Jesús se llevó las enfermedades, destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó las maldiciones. El acta de los preceptos que era contraria a nosotros fue quitada y destruida en la cruz. O sea, realmente lo que sucedió, hermanos, fue que estos apóstoles que son culpables de toda la maldad en la tierra, ¿por qué? Porque Pablo dice que ellos entendieron, ¿sí? Es como que si tú hoy entiendas que no hay demonios y mañana digas, no, pero a mí se me aparecen. Bueno, quiero decirle algo, usted fue formado en un engaño y esos son los deseos engañosos de la carne. Pero en la mente de Cristo no hay recuerdo, escúcheme, la palabra destruir es aniquilar para siempre y sin memoria. ¿Y qué aniquiló para siempre y sin memoria la cruz de Cristo? Las maldiciones, los demonios, Satanás, las enfermedades, ¿sí? Ah, no, hermano, me salió algo en el cuerpo y esa enfermedad se llama tal. ¿Sabe cómo se llama eso? Un engaño del cuerpo, porque he sido programado desde pequeño de que te vas a enfermar. Pero cuando llega Cristo, imagínese tú siendo Jesús glorificado en sí mismo, esta identidad que queremos romperla, la cabeza de todos, para que la reciban. ¿Por qué? Imagínate Jesús enfermo. O sea, para reinar en gloria tienes que establecer la mente y el corazón en la gracia de Dios. La gracia de Dios te limpió, la gracia de Dios te redimió, la gracia de Dios ya te salvó. Pero ahora te salva ¿de qué? Del día a día, ¿sí? Por eso a veces tu cuerpo te dice, no, no puedes, pero es tu carne. Pero ¿sabe qué dice el Evangelio? Somos más que vencedores. Entonces, dile a tu carne que ella no hereda, que heredas el espíritu, ¿sí? Entonces, ese espíritu comienza a ordenar tus pensamientos, ¿sí? Esa mente ordenada ordena tus problemas, ya dejas de tener problemas, y esa mente ordenada sana tu cuerpo, ¿sí? Sana tu cuerpo. Entonces, si has visto, hemos podido traer un trazo, porque el título de esta
transmisión de esta enseñanza, de conocer a Jesús de Nazaret según la carne, en los días de su carne, es conocer al anticristo de Jesús resucitado. ¿Sí? Aquí dice Pablo, es muy importante una asociación que hace. Hay otro espíritu en la tierra, ¿sí? Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que se nos ha concedido, ¿sí? Entonces, algo concedido es algo consumado, ¿sí? El espíritu del mundo dice, mire esto, cómo la maldad, el diablo ha hecho daño. Hermano, el diablo no existe hace más de 2000 años, ¿sí? La ignorancia del hombre trabaja en deseos engañosos de la carne. ¿Por qué? Porque se les dio la mentira. Por eso, el que participe, escúchenme, el que participe de esta mezcla que dieron los apóstoles de la circuncisión, esa persona está participando en la maldad que se volvió también multiforme en toda la tierra. ¿Por qué? Porque tiene esa ignorancia en la mente y eso es lo que sale de la boca, ¿sí? Algo que ya tienes es que tú eres limpio. Dice que te justificó. El Evangelio de la Gloria dice, te justificó, te hizo más que vencedor, te lavó, te redimió, te quitó el pecado, te quitó los enemigos, te quitó todo lo que era contrario y te hizo una nueva creación, una nueva criatura. ¿Sabe qué te hizo? Jesucristo, hombre resucitado en gloria. Eso fue lo que te hizo. Y ya no tienes doctrina de demonios porque conoces que la cruz sí venció. No es como se dice por ahí la religión o los que están contaminados con circuncisión, que la cruz le faltó. No, hermano, no le faltó. Por eso es un misterio oculto. Así como el misterio de la gloria revela el misterio, porque la iniquidad también es un misterio, ¿sí? Y lo estamos sacando a la luz. La iniquidad comenzó con estos 12 apóstoles de la circuncisión escogidos con un espíritu de circuncisión que tenía vigente doctrina de demonios, Satanás vigente, enfermedades vigentes, maldiciones vigentes, ¿sí? Y todas esas cosas que usted ve hoy en el sistema. Por eso esas iglesias no son iglesias. Ellas se dicen ser iglesias. ¿Y qué son? Se le llamaría, yo les digo, sinagogas de Moisés o sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque están vivos ahí. En esa mente están vivos. En la mente de Cristo no hay recuerdo de eso. ¿Sí? Pero ahí están vivos. ¿Por qué? Una mente dual. ¿Sí? Porque un espíritu antes de la cruz. ¿Sí? Entonces el espíritu que habla Pablo dice, ustedes recibieron el espíritu, el sello del Espíritu Santo por haber oído el evangelio de la verdad. ¿Por qué es el dolor de pronto en este tiempo al descubrir este misterio de iniquidad? Hermano, porque al dar esa mentira en toda la tierra, pasó a toda la tierra, esa mentira que comenzó ahí con las iglesias que Pablo iba levantando y venían ellos a estorbar, pasó a toda la tierra. Entonces, ¿por qué el dolor? Porque el hombre sigue con la mente inicua y el hombre sigue produciendo maldiciones, pecados, Satanás, demonios, y todo es culpa del demonio. ¿Sí? Pero el demonio fue destruido. Entonces esto es así. Esto se trata de esto. No es del bien y del mal, sino de la ignorancia, ¿sí? Y la luz del conocimiento pleno. Es importante que tú pases a entender estas cosas. Por eso la importancia de poder comprender lo que dice el título de esta transmisión. Quisiera leer algunos comentarios. Dice nuestro amado Jesús Peyuco, nosotros somos la verdadera vida del Espíritu del Padre siendo Jesús resucitado. Totalmente. Mire, la otra vez alguien oró, ¿no? Y dijo, en el nombre de Jesús. Y yo le dije, Jesús resucitado, porque es otro Jesús el que resucitó.
Por eso Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo en la muerte y la resurrección para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Sí? Ese otro Jesús es otro, con gloria. El de antes de la cruz era sin gloria. ¿Sí? Y el que lo conozca de esa manera, Dios lo va a desmenuzar. Por eso el que predica a ese Jesús antes de la cruz, se divide, se desmenuza, crea denominaciones, doctrina de hombres, todo eso comienza a dividir. El que se acerque se divide, va a traer la división. ¿Por qué? Porque no es el verdadero evangelio. El único evangelio que guarda la unidad del Espíritu se llama el evangelio de la incircuncisión. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué hablamos de circuncisión y de incircuncisión? Para hacer un trazo de la verdad. ¿Sí? Este trazo de la verdad trae de que el hombre entienda la circuncisión. Escúcheme, cuando digo hombre, estoy diciendo todavía el que tiene la mente entre las cosas terrenales y las cosas celestiales, o sea, que un poquito de Cristo, como ese que edifica sobre la arena, ¿no? Usted agarra un granito de arena y un granito de arena es piedra con barro. Usted agarra un granito de arena y haga el ensayo. Tiene piedra, un poquito de piedra, pero también tiene barro. Bueno, ese que edifica sobre la arena tiene la mente dual. Por lo tanto, tiene un verbo, dos verbos, un verbo dual. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque estas dos cosas están en la mente inicua, ¿sí? Entonces, hacer una separación es que usted quite todo lo que le enseñó la religión, ¿sí? A través de los apóstoles de la circuncisión, todo, aun lo que parezca verdad, viene contaminado porque todo es carne, todo fue una simulación, ¿sí? Fue una simulación. Y usted nunca iba a pensar que cómo es posible que los mismos apóstoles que Jesús escogió antes de la cruz le iban a dañar el planeta entero después de la resurrección. Lo que pasa es que ellos vieron que lo que Pablo les daba iba a ser eterno. ¿Sí? Y dijeron, bueno, aquí vamos a mandar nosotros. ¿Cómo va a decir este bandido que mataba a las iglesias, mataba a los hermanos, que a él se le fue a la verdad? Si nosotros andamos con Jesús. Entonces, ¿cuál es el engaño? El engaño es el siguiente. El engaño es la mente de Moisés, el engaño es el judaísmo y el engaño es la experiencia que estos hombres de la circuncisión escribieron en 8 cartas añadidas de lo que era vivir con Jesús en carne. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, mire, a Cristo yo no lo conocí según la carne, a mí se me reveló y esto fue lo que me enseñó. Él conectó y vino siendo Jesús en sí mismo, glorificado y resucitado en gloria. Entonces, sacando este trazo, entendemos por qué a Timoteo se le dijo, cuídate de ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué a Timoteo se le dice, cuídate de ti mismo? Porque Timoteo había sido formado en el judaísmo. Por eso los padres no lo querían dejar ir hasta que Pablo no lo circuncidara. Entonces, Pablo, como ya decía, bueno, esto es un rito sin valor. Lo circuncidó y lo llevó. Pero Pablo le da algunas alertas. Cuídate de ti mismo. ¿Sí? No sea que los sentidos te engañen como fue engañada Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los sentidos? No se puede. ¿Qué dicen los sentidos? Es imposible. ¿Qué dicen los sentidos? Esto se lo llevó el que nos trajo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la fe? La gloria. Somos más que vencedores. Esta pequeña tribulación, esta pequeña tribulación momentánea no es nada para la gloria que tenemos en Cristo. ¿Sí ve? Entonces, esto involucra todo el alumbramiento de la mente, todo el entendimiento. Por eso, lo que está diciendo Pablo, que dice que que renueven el espíritu de la mente, le está diciendo, no le crean a los apóstoles la circuncisión, porque ellos predican otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Gálatas 2, del 1 al 17, te lo muestra clarito. Y ellos hicieron todo eso en las otras iglesias. ¿Cómo lo sé, hermano? Porque hasta hoy está esa maldición que ellos predicaban. Porque ellos
predicaron a los gentiles la experiencia de conocer a Jesús según la carne en los días de su carne. ¿Sí? Y Pablo fue enviado a ellos por una revelación para revelarles la gloria, pero ellos no la entendieron, pero no quisieron nada con ella. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que cerrar el pico y sujetarse a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué tenían que hacer estos apóstoles después de la cruz? Cerrar el pico y sujetarse al apóstol Pablo. ¿Y qué tiene que hacer la persona que anda en los dos evangelios mezclados? Cerrar el pico y sujetarse al apóstol Pablo y considerar todo lo que tenía antes de lo que hoy está escuchando por estiércol, como el apóstol Pablo. Él sabía que iba a ser candidato a sumo sacerdote. Él tenía 2 nacionalidades. Él dijo, déjeme jactarme según la carne como hacen aquellos apóstoles. ¿Sí? Y dijo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Dio ciertas que eso era, mire, eso era como cuando usted visita a un teólogo que tiene como 8 doctorados y no sabe nada de lo que el Espíritu enseña. Y dijo Pablo, todo lo tengo por estiércol. ¿Qué es el estiércol? Lo que no le sirve al cuerpo. De eso es la circuncisión. De lo que no le sirve al cuerpo hoy, que estamos sacando a luz la apostasía y la mentira y toda la maldad que fue multiplicada a causa de estos apóstoles de la circuncisión. Por eso dice Tito, ¿no? Tito 1:10 dice, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, mayormente, imagínense eso. ¿Por qué? Porque por ganancia deshonesta, hermano. ¿Sí? Por ganancia deshonesta, ya sea por reputación, ¿no? Yo soy el jerarca. Mire, hermano, esto que se está compartiendo hoy, el Espíritu lo da de gracia y lo damos de gracia. No sé qué es cobrar por hablar la verdad. No sé qué es eso. ¿Sí? Porque lo damos de gracia. La palabra lo sostiene todo, pero ¿cuál palabra? La única palabra que hay después de la cruz predicada por Jesucristo. La predicación de Jesucristo al llevar al apóstol Pablo al tercer cielo, que es el paraíso, para que le sea revelado el misterio. Él fue el único. No, pero es que los otros en el día de Pentecostés que recibieron el Espíritu, pero recibieron lo imperfecto. ¿Por qué? Cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán y la profecía acabará. ¿Por qué dice cuando venga lo perfecto? Porque lo perfecto lo traía el apóstol. ¿Qué es eso? El evangelio de la gloria de Jesucristo. Entonces ellos, ¿qué recibieron? Babilonia. ¿Y en qué se basa Babilonia? ¿Qué es lo que ve usted por ahí en las iglesias que se dicen llamar iglesias? Y son sinagogas de Moisés y de Satanás porque le dan vigencia a Satanás y a las enseñanzas de Moisés. Si la ley fue hasta Cristo. Usted ve que echan fuera demonios, ¿sí o no? Y hay doctrina de demonios. Ahora, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos los enfermos. Y yo les diré, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no creyeron que el sacrificio en la cruz fue perfecto, destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó las enfermedades, destruyó la mentira, destruyó las maldiciones, y siguieron enseñando eso. Por eso, hacedores de maldad es todo aquel que mezcla el evangelio diciendo que Satanás está vigente, que los demonios están vigentes, que las enfermedades están vigentes. Por eso son sinagogas de Satanás. Porque Cristo no es ministro de pecado, y se lo estaba diciendo a Pedro en la corrección de Gálatas 2. Le dijo, ¿acaso nosotros, si somos hallado en pecado, Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Y qué se llama ser ministro de pecado? Que tenga doctrina de pecado, que diga que la cruz no fue suficiente y que el pecado está por ahí. Entonces,
¿Por qué se habla de esta manera? Sin pelos en la lengua, cara a cara. ¿Sabe qué significa cuando el ángel le habló a Moisés cara a cara? Le habló sin pelos en la lengua. Le dijo, mira, esto va a ser así, 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 así. Entonces hoy estamos hablando con ese denuedo de la misma manera, porque esto es, si tú eres predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, esta es la sabiduría que tienes que recibir. Y no es que la recibas, tú la tienes adentro y solo la despiertas. Y ya, porque Cristo nunca salió de nosotros. ¿Sí ve? Y el que está en Cristo es Cristo. De eso se trata. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué el ángel, mire, primero antes de decirle algo de un ángel que predicó un evangelio, le voy a decir que Pablo dijo, si aún un ángel del cielo les predicase otro evangelio, ¿sí? Sea anatema, o sea, él les va a hablar de maldición. El ángel que se le fue enviado a Pasmos, a Juan, debido a que ya se habían enseñoreado de las iglesias gentiles, por eso usted ve que la carta dirigía a Esmirna, Tiatira, Filadelfia, a Éfeso, y todas eran iglesias que Pablo había levantado en la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Qué sucede? El ángel le dice, al que venciere le daré un nombre nuevo, o sea, no tenía identidad, ellos no enseñaban identidad. Con claridad, o al menos no era el Jesús resucitado, daban el Jesús antes de la cruz, el otro Jesús antes de la cruz. Después le dice que Dios iba a vomitar la iglesia. Recuerde que el apóstol Pablo en el Evangelio de la Gloria dice que la iglesia es la imagen de Dios, o sea, imagínense Dios vomitándose a sí mismo. Le dice que ahí donde está sentado Satanás en el trono, o sea, imagínense Satanás vivo después de la cruz. Es engaño, ¿no? Le dice también que la iglesia, yo conozco tus obras, pero el Evangelio de la Gloria dice, si esto no es solo por fe, si se le mete obras, la fe se acaba. ¿Sí? Ve 12 columnas en un templo. ¿Qué vio? Babilonia. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión son Babilonia. Pero vamos al Evangelio de Pablo y dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna. ¿Sí? Y así comenzamos a distinguir muchas cosas. Muchas cosas. No estamos diciendo que todo lo que le dijo el ángel no trajo verdad, pero lo confundió. Y esa es la confusión que nació el día de Pentecostés porque reciben lo imperfecto, ¿sí? Reciben el Espíritu, pero no la renovación. ¿Por qué? Porque cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? El conocimiento pleno de la gloria de Jesucristo. Que silenciaron en Pablo, la mente de Cristo dejó de operar, vino la apostasía, todo se volvió apostasía hasta los días de hoy, y estamos dando para poder trazar y sacar a la luz qué es la apostasía y sacar a la luz qué es la gloria de Cristo. ¿Sí? Dice por aquí nuestro amado Jesús Echeverría, dice, perfecto, tal como en el Antiguo Testamento, hacer o dejar de hacer es una obra. Esto es por fe, totalmente. A la fe se le mete una obra y está lista, no es fe. Dice nuestro amado Jesús Carrera, Peyuco Carrera, dice, nuestra carne es la gloria del Señor, somos Jesús resucitado. Sí. Juan no tenía clara la identidad, totalmente, porque, hermano, vio una iglesia que no había vencido y que no se le había dado un nombre nuevo. O sea, usted está ubicado antes de la cruz. Y Pablo dice, ya no vivimos nosotros, el que vive es Cristo. ¿Sí? Ya no vivo yo. ¿Qué te está diciendo? Que somos Jesús, ese es el nombre, resucitado. Ese conocimiento pleno somos nosotros, ya no tenemos que hablar de que nos falta algo. Totalmente, el que le falta algo no está en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Y el que está en Cristo es Cristo. ¿Sí? Amados hermanos, ¿qué sucede? Resulta que estos apóstoles, para poder entrar, ¿sí? Por ejemplo, mire, usted va a una de las cartas añadidas del legalista Juan,
apóstol de la circuncisión, el cual contaminó el evangelio y acusaba a un hermano, si no estoy mal, el nombre era Diófretes. Resulta que Diófretes era discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? Y Pablo ya había alertado a las iglesias que venían lobos rapaces. Entonces Juan dice, este hombre nos trata mal, este hermano nos trata mal, no nos deja hablar con ninguno de los hermanos en la iglesia, además no nos deja entrar, no nos deja ni saludarles y no les impide que hable con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él estaba haciendo el trabajo de la verdad, que es defender la verdad de estos hermanos falsos que se introducen a conocer la libertad que tenemos en Cristo. Y Juan, hermano, les estaba diciendo a ellos, 3 son los testigos. No, 1, Dios es 1. ¿Sí? Ya no somos vientrudos. ¿Qué significa? Ver en 3. Vientre es ver en 3, ver 3. No, vemos 1, Dios es 1. ¿Sí? Uno mismo, porque está en nosotros. Ahora, le estaba diciendo, por ejemplo, a la Odisea, cuánta lucha, dice el apóstol Pablo, tengo yo para que vean mi rostro en la Odisea y puedan conocer cuál es el misterio de Dios y de Cristo. Dice, en el cual, o sea, no lo separa, dice, en el cual, o sea, en Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, en el cual están todos los misterios de la sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es una sabiduría predestinada para ti? Porque la tienes. Algo predestinado es que Dios te arregló el futuro para que tú la entiendas hoy. ¿Sí ve? Y la recibes en ti. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú dices, wow, todo lo que el hombre había buscado durante miles y miles de años, Dios lo metió en un envase, en un vaso de honra, para poder entenderlo. Entonces, recuerde esto, conocer a Jesús de Nazaret en los días de su carne, según la carne, es conocer el anticristo de Jesús resucitado, el cual Pablo dijo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. Me despido con esto, quiero leer unos 2 comentarios más. Dice nuestro hermano Jesús Echeverría, los apóstoles Juan y Pedro y Santiago y Judas metieron la duda y de eso se agarran muchos para extraviar a los hermanos. Sí, totalmente. Resulta que eso es un espíritu que ha recorrido la tierra. Dice el hermano Jesús Peyuco, amén. Matías Rubio, lo que predicaba Juan no tiene nada que ver con este nuevo ser. Debemos aclarar a todas las personas y sepan que Juan predicó la circuncisión y eso es del antiguo pacto, lo cual nada tiene que ver con nosotros. Amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Quisiera pues finalizar en este momento. Gracias por acompañarnos. Recuerde lo importante que alumbrado siempre alumbrado. Les amo en este santo ser resucitado en gloria, el cual destruyó todo en la cruz. Un fuerte abrazo.